Así que bueno, quiero que vaya conmigo a la palabra y voy a leerles algo que está en Isaías 40, el verso 31. Recuerde que hoy es realmente nuestro tercer día del ayuno. El primer día estuvimos hablando sobre qué gobierna nuestra mirada. Entendimos que nuestros ojos son importantes y que Dios está limpiando nuestra mirada y que durante este ayuno sea el Señor, su preciosa sangre, limpiando nuestra mirada, alineando nuestros ojos, ¿verdad? A su palabra, al cielo, porque nuestra mirada es importante, todo entra por la vista. Y si nuestra mirada se alinea al Señor, si caminamos, como dice la palabra de Dios, por lo que nosotros creemos y no por lo que vemos, pues sinceramente, en medio de dificultades, en medio de problemas, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Luego ayer hablamos sobre derribando los ídolos del corazón. Entendimos que el lugar que le pertenece a Dios es todo nuestro ser, el centro de nosotros, nuestro corazón. Y cuando Dios toma control de nuestro corazón, pues verdaderamente la palabra de Dios dice que aún lo que nosotros hablamos sale de nuestro corazón. Por eso Dios quiere controlar nuestro corazón, porque no solo lo que hablemos, sino incluso lo que hacemos, nuestros hechos, nuestros actos, van a estar guiados por el Señor y por el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere trabajar y tomar control de nuestro corazón. Y hoy, este día tercero, vamos a estar hablando sobre aprendiendo a esperar, ¿ok? Aprendiendo a esperar. Yo creo que todos necesitamos aprender a esperar. Hay cosas en el Señor que se aprenden. Naturalmente no todos lo sabemos, como incluso orar. Es necesario aprender a orar, como es necesario aprender a esperar. Necesitamos aprender a esperar. Y más en medio de esta cultura y de este mundo que lo hemos hablado, que todo lo quieren rápido o todo lo queremos rápido, porque de cierta manera el mundo, las culturas quieren contaminarnos, influenciarnos a ello. Y por eso a través de las redes sociales, la televisión, todo se vende, porque todo queremos una remuneración ya, queremos algo ya, no queremos esperar, queremos las cosas que sucedan hoy. Y lo mismo sucede a través de la oración, nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos las cosas ya, queremos el milagro ya, queremos el rompimiento ya, queremos ver la respuesta ya, queremos ver las cosas que queremos ya. Pero hoy el Señor nos va a enseñar algo. Es necesario aprender a esperar, porque la espera en el Señor siempre es un proceso que alinea nuestras oraciones, alinea nuestras intenciones y sobre todas las cosas alinea nuestras vidas y nuestro carácter para poder un día cargar y caminar en la bendición y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces Isaías 40, el verso 31 dice así. Dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo o nos compara a nosotros como un águila. Y es importante que nosotros podamos entender eso. El Señor nos compara a nosotros como águilas, no como gallinas, sino como águilas, porque el Señor quiere traer una enseñanza para cada uno de nosotros en este día. Familia, el enemigo sabe algo. El enemigo sabe que si logra desesperarnos, si logra que perdamos la paciencia, nosotros mismos vamos a cometer errores, nosotros mismos vamos a abrir puertas, nosotros mismos vamos a hacer que las cosas se atrasen. Muchas veces Satanás no tiene que hacer esas cosas directamente, sino que simplemente en medio de la espera hace que nosotros perdamos la paciencia, que nos desesperemos para que nosotros mismos abramos brechas, abramos puertas o tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Sinceramente, Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Hemos aprendido que Él muchas veces hace silencio, muchas veces pareciera que no está, pero Dios está en todo momento con nosotros. Su palabra es algo lo cual tú tienes que entender, que Él dice que Él no miente, que Él no se arrepiente,
que lo que Él ha hablado para nosotros, el Señor lo va a cumplir. Entonces, en ningún momento Dios nos abandona, pero sí Dios permite procesos en nuestra vida. Procesos que son necesarios para que nuestro carácter y realmente nuestras vidas sean transformadas de tal manera que nosotros podamos agradar a Dios. Y si algo que yo he aprendido en medio de los procesos, que han sido muchos, es que muchas veces ese lugar de proceso, ese lugar de espera, no es un lugar, digamos, donde Dios no muestre su poder y su misericordia. El Señor lo enseña. Pero ese lugar que nosotros estamos esperando, Dios mata nuestras emociones. Dios quebranta aquello que puede ser normal para que verdaderamente nosotros conozcamos a Dios. El proceso nos madura. El proceso quita de nosotros, digamos, eso emocional y empieza a madurarnos verdaderamente. Así que es necesario aprender a esperar en el tiempo de Dios. Amén. Fíjese bien, la palabra esperar en este pasaje que estamos leyendo no quiere decir que nos sentamos a hacer nada. Que usted espere y se sienta simplemente a que las cosas le caigan del cielo. No, esa palabra esperar significa permanecer firmes, con una actitud positiva, creyendo a Dios. Permanecer firmes sin dejar de orar, sin dejar de creer, sin dejar de buscar a Dios. Tal vez estamos en un proceso, en un momento de espera, pero nuestra actitud diaria debe ser ir a buscar a Dios, seguir orando, seguir intercediendo, seguir creyendo, porque Dios quiere en ese proceso encontrarse con nosotros. Si tú estás en un desierto hoy, si estás pasando por un proceso hoy, Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere tener un cara a cara contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere revelarte los planes. Dios quiere que verdaderamente le conozcas. Hay cosas las cuales Dios quiere revelar a cada uno de nosotros. Hay propósitos, hay cosas que Dios quiere hablarlas a nosotros. Y desafortunadamente, Dios a veces permite el proceso porque es cuando verdaderamente buscamos a Dios. Es cuando verdaderamente tomamos el tiempo, nos sacrificamos, porque yo necesito ver a Dios, porque yo necesito el rompimiento. Y ese proceso Dios lo usa para acercarnos a Él. Hay momentos donde Dios llama nuestra atención y es en medio del proceso, en medio del desierto. Así que familia, hoy el Espíritu Santo nos está llamando a aprender a esperar. Cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, vemos la vida de José. José desde muy niño tiene sueños. Dios le muestra, digamos, su futuro, le muestra su propósito. Pero José tiene que esperar muchos años, alrededor de 13 años, para poder llegar al lugar que Dios un día le mostró. Y el proceso de José, como todos lo sabemos, no fue fácil. Ser traicionado por sus hermanos, ser vendido, estar en un hueco, estar en una cisterna, luego estar de esclavo en un lugar fuera de su casa, fuera de su familia, luego estar preso. Pero de ahí su proceso fue cumplido. Él esperó, nunca renegó de Dios, nunca habló de Dios, nunca se peleó con Dios. Y en su tiempo el Señor lo puso como el segundo en Egipto. Familia, si algo aprendemos de José, que los procesos no son fáciles, pero lo mejor que podemos hacer en medio del proceso no es pelear con Dios, no es quejarse, no es venir y tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas o empezar a hacer cosas que no son. Hay que esperar los procesos y creer que Dios que te habló un día, que el Dios que te mostró un sueño, que el Dios que dijo esto tengo para ti, el Señor lo va a cumplir. El mejor ejemplo de un proceso y de esperar es la vida de José. Y yo estoy creyendo que Dios está levantando personas como José en este tiempo. Quiero que sepas que cuando José le dijo a Faraón el significado del sueño, José le dijo, busca una persona que pueda hacer esto, esto y esto, administrar, que pueda hacer estas cosas. Y Faraón le dijo, ¿a quién más voy a buscar si te tengo a ti? Y yo sé que
que la unción que estaba sobre José, el Señor la está poniendo en este tiempo sobre muchos de nosotros. Porque la sabiduría, los planes, las estrategias, Dios la va a poner en nuestras vidas. Y yo creo que en el momento justo, Dios va a poner cerca de ti un faraón que tal vez tiene los recursos, que tal vez tiene las plataformas, que tal vez tiene los accesos, que tal vez hoy tú no tienes, pero tú vas a tener la sabiduría de Dios, tú vas a tener la estrategia de Dios, tú vas a tener el plan, lo que Dios está diciendo para este momento. Y Dios va a poner ese faraón en nuestro camino. Yo quiero que lo crea en esta mañana en el nombre de Jesús. Pero debemos aprender a esperar. ¿Quién más esperó? David. David fue ungido como niño y esperó un proceso largo para ser el rey de Israel. Pero en medio de ese proceso aprendemos de David que David no quiso tomar el trono por sus fuerzas. David no quiso tomar el trono aún sabiendo que era el próximo rey, aún sabiendo que Saúl estaba haciendo las cosas mal, aún sabiendo que ya Dios le había escogido por encima de Saúl, aún sabiendo eso, David dijo: no tocaré al ungido de Dios, no tocaré al que Dios escogió. Dios me llamó como rey, voy a esperar que sea Dios el que me ponga en el trono. Aunque yo sé que soy, aunque sé que ya fui ungido como rey, yo no lo voy a hacer. A su tiempo el Señor me pondrá en el lugar que un día dijo que yo estaría. Y Dios lo unge a través del profeta siendo un niño. Y tiene que esperar muchos años, años donde sufrió persecución, años donde tuvo que ocultarse, años donde estuvo anónimo, años donde fueron procesos duros y difíciles para él. Pero a su tiempo Dios lo puso en el lugar que Dios había preparado para él. Entonces, familia, vemos cómo la espera al final nos lleva al lugar que Dios tiene para nosotros, pero no cuando hacemos las cosas de nuestras fuerzas, sino cuando Dios trabaja y hace lo que tiene que hacer en el tiempo de Él. Sé que tú tienes promesas, yo tengo promesas y sigo orando y sigo creyendo el cumplimiento de esa promesa, pero igual que David, espero en el momento que es el momento de Dios. No dejo de orar, no dejo de hacer lo correcto, no dejo de sembrar, no dejo de hacer lo que tengo que hacer y sigo creyendo que Dios va a cumplir su proceso y va a cumplir su promesa en mí. Y lo mismo tienes que hacer tú. Ese ejemplo de David es poderoso. David no hace las cosas aún sabiendo que puede hacerlas, que tiene tal vez las fuerzas, que tiene el talento, que tiene incluso el ejército para venir en contra de él y tal vez decir: voy a tomar lo que me pertenece, voy a tomar lo que ya me dieron, pero él espera que sea el Señor. Por eso debemos aprender a esperar, porque en el tiempo de Dios y cuando Dios lo hace, familia, Dios nos posiciona y Dios nos respalda. Y si algo necesitamos es el respaldo de Dios, si algo necesitamos es la aprobación de Dios, si algo necesitamos es que Dios esté con nosotros en lo que estamos haciendo, sea secular, en el negocio, en la iglesia, el ministerio. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién más esperó? Moisés. Moisés tuvo que esperar y tuvo que esperar mucho tiempo, procesos en el desierto para ver cómo Dios empezaba a obrar todo lo que Dios le estaba diciendo. Incluso, ¿quién más tuvo que esperar? ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Qué tremendo que Jesucristo tiene un proceso bien largo. Y la Biblia nos enseña que Jesús esperó 30 años, ¿verdad? 30 años esperó Jesús para poder caminar en su ministerio, para poder caminar en lo que él tenía para él. 30 años. Y tuvo que esperar hasta que no fue ungido, hasta que el Espíritu de Dios no vino sobre él. Entonces es cuando Jesucristo empieza su ministerio, que tan solo duró 3 años. Esperar 30 años, sabiendo que es el Hijo de Dios, sabiendo que carga poder, que carga todo lo que es Dios. Era Jesús, era Dios caminando en la tierra. Y Jesús espera 30 años, ¿ok? ¿Para qué? Para comenzar su ministerio cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. Entonces, ¿qué los quiero llevar a esto? Hay bendiciones que ya se hablaron. Hay promesas que ya se dijeron. Hay cosas que ya están ahí preparadas para nosotros.
pero tenemos que saber esperar porque Dios no va a entregar una bendición que nos va a dañar. Como aprendimos ayer, Dios no va a entregar algo que esa bendición nos aleje de Dios o que esa bendición al final sea para otro propósito que no es de Dios. Hay bendiciones, hay rompimientos que Dios va a entregar a nuestras vidas, claro que sí, pero hay cosas las cuales Dios sabe que nuestro carácter necesita estar alineado a Él y a su palabra para poder sostener esa bendición. Hay bendiciones que están, pero si nuestro carácter aún no está alineado, no está formado, pues familia, está la bendición, pero no será entregada ya hasta que no haya una transformación y un carácter correcto para poder cargar lo que Dios tiene para nosotros. Es como cuando queremos darle algo a un hijo, ¿verdad? Tú quieres darlo, tal vez tienes el dinero para comprarlo, pero tal vez dices, no es el momento, está muy pequeño, lo puede dañar. Lo mismo hace el Padre con cada uno de nosotros. Así que hoy yo quiero levantarte y entiendas que no estás solo, que estás en un proceso, que estás en un desierto, pero que Dios está contigo. Que entiendas que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, que Dios está trabajando. Y mientras lloraba, venía algo a mi mente. Todos cuando estuvimos en la escuela, llegó un momento donde el maestro decía, bueno, hoy hay un quiz, hoy hay un examen. Y de momento te lo decía. Y de pronto el maestro entregaba la hoja del examen y él se sentaba en la última silla de atrás o adelante calladito. Y dejaba a cada alumno, bueno, contesten el examen. Muchos de nosotros hoy podemos estar así. Y el maestro seguía en el aula, no salía, pero estaba callado. ¿Por qué? Porque llega un momento donde el maestro quiere comprobar lo que hemos aprendido. Quiere comprobar lo que hemos estudiado. Y eso mismo hace Dios. Si Dios hoy tal vez está en silencio, no es que Él no esté ahí. Él está ahí, pero está mirando si tú estás aprendiendo. Quiere ver lo que estás aprendiendo. Quiere ver cómo estás progresando, cómo vas madurando. Porque sin duda eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Trabajar en nuestro hombre interior para que podamos nosotros cargar la bendición de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora quiero ya cerrar con esto. Dice Isaías que Dios nos fortalece. Pidámosle en esta mañana fortaleza a Dios. La palabra dice, Él nos fortalece. Isaías dice que Dios no evita el cansancio, Dios no evita el proceso, Dios no evita esas cosas, pero sí Él renueva nuestras fuerzas. Que en esta mañana el Espíritu de Dios sople sobre nosotros, que nuestras fuerzas sean renovadas en este día. El cansancio llega, claro que sí. La batalla llega, claro que sí. El proceso llega, claro que sí. Que muchas veces hay lágrimas, claro que sí. Llegan las lágrimas, llegan las tristezas, llega el desánimo. Todas esas cosas son válidas. Somos seres humanos, llegan a nosotros. Pero ahí cuando llegan es donde tenemos que ir a la presencia. Porque ahí en la presencia de Dios es cuando Él dice, van a recibir fuerzas. Van a recibir fuerzas. Nosotros no podemos proveer, ¿verdad?, esa fuerza para poder soportar los procesos, los desiertos, pero el Señor nos da esa fuerza a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor soplará la fuerza para que podamos aguantar y resistir los procesos, los desiertos en nuestras vidas. Entonces fíjese como dice Isaías, dice que los que esperamos en Él, ¿verdad? Vamos a levantar nosotros las alas como las águilas. Dice, vamos a correr, vamos a caminar, no nos vamos a fatigar. Y esa es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Que puedas descansar hoy en la presencia de Dios. Que podamos entender que el tiempo viene, el tiempo se acerca y el cumplimiento de las promesas de Dios se verán en nuestras vidas. Dios cumplirá su palabra. Dios es fiel. Qué tremendo cuando la palabra dice, fiel es aquel que te dio la promesa. Fiel es aquel que dio la promesa. Fiel es aquel que habló para ti un propósito, un plan para ti y para tu familia. Así que yo quiero que ahí donde estés oremos en este día. Que el Señor sople esa fuerza y ese poder sobre nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana.
Papito Dios, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla en este día. Sopla sobre nosotros, Señor. Reconocemos que necesitamos tus fuerzas, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces, Señor, vienen los dardos, Señor. Vienen los pensamientos, Señor, para debilitar nuestra fe, para que podamos tal vez caer en la duda, en incertidumbre, Señor. Muchas veces en amargura porque las cosas no suceden, Señor, cuando las necesitamos, cuando las queremos. Y todo eso, mi Dios amado, puede traer desesperación, amarguras, ansiedad, afán. Pero hoy, Padre, oramos para que en tu presencia, Señor, tú soples sobre nosotros. Seamos fortalecidos en esta mañana, Señor. Y que podamos cada día, Señor, aferrarnos, Señor, a tu palabra. Aferrarnos, Señor, a tus promesas. Aferrarnos, Señor, que tú, Señor, eres fiel. Tú diste una promesa y serás fiel para cumplirlas. Señor, ayúdanos, Señor, que en medio de los procesos, Señor, podamos ser, mi Dios, como ese Jacob que se pegó, Señor, se abrazó del ángel y dijo, Señor, yo no voy a soltarte hasta que no me bendigas. Yo no voy a soltarte hasta no ver la bendición. Y por eso, Señor, estamos orando, estamos ayunando, buscamos tu presencia, Señor, cada mañana, porque ponemos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, porque sabemos que nuestro auxilio, nuestro socorro, la respuesta, lo que estamos necesitando proviene de ti, Señor, proviene de ti y solamente de ti. Señor, que el propósito, la asignación por la cual, mi Dios amado, nos tienes en esta tierra, Señor, se cumplirá totalmente en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Tú eres un Dios de generaciones, Señor, y lo que estás comenzando con nosotros, Señor, continuará con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos, porque declaramos, Señor, en esta mañana que somos generaciones benditas, que somos generaciones apartadas para ti, que somos generaciones, Señor, que caminarán contigo, que te tememos, que te amamos, Señor, y que tú cumplirás tu propósito en mi vida, en mis hijos, en la vida de mis nietos, en toda mi generación, Padre de la gloria, Señor. Hoy levantamos, Señor, en oración, Señor, cada familia. Levantamos, Señor, cada matrimonio, Señor, levantamos cada una de las personas, Señor, que han dicho, Señor, yo voy a orar, yo voy a buscar tu presencia, yo voy a ayunar. Y sabemos, Señor, que tal vez hay tormentas, hay vientos, hay procesos, hay desiertos en nuestras vidas. Pero sabemos hoy, mi Dios amado, que nada de eso, Señor, tú lo permites en nuestra vida para destruirnos. Tú lo permites en nuestra vida para edificar, Señor, en nosotros, para transformar, Señor, cosas en nosotros, incluso para quitar, desarraigar cosas en nosotros, pero nunca permite los procesos, Señor, para destruir nuestras vidas. Tu palabra nos enseña que tú no nos das, Señor, algo que no podamos soportar. Tú no permites que entremos en una prueba que no podamos pasarla. Por eso hoy ponemos nuestra mirada en ti, en medio de procesos, en medio de pruebas, y decimos, Señor, si aquí estamos, es porque tú, mi Dios, sabes que puedo salir de esta prueba. Si yo estoy aquí es porque tú sabes que puedo salir, Señor. Ayúdanos a encontrar esa puerta, esa salida, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, quebranta todo retraso, Señor, en nuestras vidas. Quebranta, Señor, todo obstáculo, mi Dios, y que este proceso, que el desierto, que lo que podamos estar viviendo hoy, tan solo sea un testimonio más, Señor, en el día de mañana, de tu grandeza, de tu poder, de tu fidelidad con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en este día. Señor, que en medio de los procesos, Señor, tú estés matando el orgullo en nuestras vidas, la autosuficiencia en nosotros, que estés matando si hay ego, si hay orgullo, Señor, que mate, Señor, todo lo que tal vez hay en nuestro corazón que no son motivaciones correctas, Señor. Tú conoces las intenciones del corazón, conoces los pensamientos, que en medio de los procesos desarraigues todo lo que es contrario a tu palabra, Señor. Que nuestros anhelos, deseos se alineen a ti, Padre, en medio de lo que podamos estar viviendo, Papito Dios. Y creemos, Señor, en el cumplimiento. Ahí donde tú estás, di, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida.
Dilo, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mis hijos, en mi hogar. Yo sé que tú cumplirás tu propósito. Tú no mientes, tú no te arrepientes, Señor amado. Tú cumplirás lo que has hablado para nosotros. Solo te pido, Señor, ayúdame y enséñame a esperar. Dígale ahí con sus palabras, dígale, Señor, ayúdame. Dígale, Señor, yo creo. Yo creo, Padre, claro que creo, pero que tus fuerzas vengan sobre mí en esta mañana, que tu Espíritu Santo sople sobre nosotros en esta mañana. Padre, que podamos esperar en ti, Señor, poder esperar en ti. No corramos, no nos aceleremos, esperemos el proceso. El proceso cambia, el proceso transforma, el proceso nos acerca a Dios, en el proceso conocemos verdaderamente al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, mi Dios. Señor, ayúdanos a no fabricar, Señor, lo que tú nos prometiste. Si Dios te dijo algo, Él lo va a hacer. No tenemos que hacerlo nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cada mañana buscar su presencia. Caminemos en obediencia, caminemos en su palabra, agrademos a Él, porque lo que Él dijo, Él lo va a hacer. No tenemos que hacerlo nosotros. Padre, que podamos morir a nuestra carne, a nuestro yo, que nuestra vida, Señor, se alinee a ti, que podamos rendir nuestra voluntad para que se establezca tu voluntad, Padre amado, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, que tu bendición, Señor, esté sobre cada familia en esta mañana. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, esté sobre nuestras vidas. Que hoy, mi Dios, podamos descansar, Señor, y creer, mi Dios, que mientras recibimos fuerzas, Señor, tú sigues trabajando para que veamos el cumplimiento de todo lo que has hablado para nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos. En estos días de ayuno, Señor, seguimos levantando, Señor, a tu pueblo en Venezuela. Seguimos levantando la nación venezolana. Seguimos declarando, Padre, en el nombre de Jesús, que de la ruina, Señor, tú levantarás una nueva nación, Señor, establecida y caminando, Señor, bajo tu protección y bajo tu palabra. Seguimos orando, Señor, para que siga siendo el consuelo, Señor amado, el abrazo, Señor, de cada persona, Señor, en Venezuela. Los que han perdido familiares, los que han perdido todo, Señor. Te seguimos levantando ese pueblo en oración, papito Dios. Que tu misericordia, mi Dios, que tu amor, que tu bondad, Señor, el pueblo venezolano pueda verla, Señor, en medio de este proceso tan difícil que tiene, Señor, en esa nación, papito Dios. Pero que como hemos hablado hoy, los procesos nos llevan a conocerte. Los procesos nos llevan a rendirnos. Los procesos, Señor, nos llevan verdaderamente, Señor, a estar cerca de ti. Que este proceso que está viviendo la nación de Venezuela sea el proceso que los lleve verdaderamente a arraigarse a ti, a caminar en ti, a conocerte y a estar, Señor, bajo tu presencia, Señor. Bendecimos a Venezuela, mi Dios, declarando, mi Dios, que la gloria postrera será mayor que la primera sobre la nación de Venezuela. Y te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.